Ya estamos casi listos. Algunos se habrán preguntado por qué no mencioné nada de noticias en esta ocasión, siendo esta primera semana de julio una semana extraordinariamente noticiosa. Porque a decir verdad, esta semana del mes de julio, desde el aspecto noticioso, esta semana ha mostrado la misma tendencia que han tenido los meses anteriores respecto de noticias. Lamentablemente no son noticias muy positivas, como mencionaba don Marcelo hace un momento atrás, noticias altruistas. Esas noticias ya prácticamente no existen. En realidad, la tendencia más bien ha sido de violencia, maldad, terrorismo, injusticias, corrupción, inmoralidades. Eso ha sido la tendencia durante esta semana. Si uno piensa en cuanto a la violencia, hemos visto cómo este mundo se vuelve cada vez más violento. Por ejemplo, esta semana, hace unos días atrás, en Dallas, hubo ese tiroteo en donde 5 policías blancos murieron en manos de un señor que se llama Micah Javier Johnson, de 25 años. Fue identificado por las autoridades como el francotirador en el tiroteo de Dallas, Texas, en el que murieron 5 policías y otros 7 oficiales y 2 civiles resultaron heridos el jueves por la noche. La noticia continúa de la siguiente manera. La policía de Dallas confirmó esta información a través de un comunicado, entre comillas: durante la búsqueda en la casa del sospechoso, los detectives encontraron materiales para fabricar bombas, chalecos antibalas, fusiles, municiones y un diario personal de tácticas de combate. Así es que uno va viendo en qué contexto se da esta noticia también. Habían fallecido 2 jóvenes afroamericanos los días anteriores, y entonces esto resultó, podríamos decir, como una, entre comillas, venganza, producto de la muerte de estos jóvenes negros en Estados Unidos. Así es que, como digo, ha sido una semana violenta si uno lo analiza desde esta perspectiva. ¿Para qué hablar de terrorismo? Prácticamente todos los días hubo un atentado terrorista esta semana. Turquía, Irak, Bangladesh, 2 veces en Bangladesh, en Medina, en Siria. También hubo un alto al fuego en Siria de un par de días para ver si se podían calmar las cosas y poder desarrollar algunas actividades que no fuera guerrear o protegerse de la guerra. Pero el término de la tregua significó de inmediato que el número de muertos se disparara en forma exponencial. También me ha llamado la atención esta semana que estos grupos musulmanes sunitas ya comenzaron a atacar centros religiosos chiitas. Eso ha sido también lo llamativo. Vamos a ver, esto es una noticia en desarrollo, vamos a ver cómo reacciona la comunidad chiita a este respecto. Cuando uno piensa también en inmoralidades, en mis apuntes aquí tengo tanto material que no sé cuál noticia dar. En serio, ayer cuando estábamos escribiendo, o cuando estaba escribiendo el boletín, di la noticia de Puerto Montt. Hubo una marcha esta semana por las reivindicaciones sociales del mundo gay en Puerto Montt, capital de Chile, capital de la 10ª región de los lagos.
siendo una ciudad tan pequeñita, 1000 personas se reunieron. 1000 personas se reunieron a defender los derechos del mundo gay, las minorías sexuales en nuestro país. Pero hoy día, en el diario La Tercera, salió otra noticia que también a uno lo va impactando, dijéramos. Las lesbianas quieren su lugar. Históricamente liderada por los hombres, la comunidad LGBTI ve cómo las mujeres asumen un rol protagónico. Y hoy, que se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica, 6 de ellas dan su testimonio sobre el trabajo que realizan y cuáles son sus causas. ¿Ven? Hoy día se está celebrando un día, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Visibilidad lésbica. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que hoy día pase algo en el centro. Salgan y deambulen por la ciudad y se tomen fotografías y aparezcan en la radio y haya entrevistas en televisión y todo. Así es que, como digo, mire, esas cosas a uno como que lo van impactando, ¿verdad? Por otra parte, esta semana de julio partió siendo impactado por otra noticia. La noticia de Erika Olivera, nuestra abanderada de los Juegos Olímpicos. Diario La Tercera, de 4 días atrás. Duras confesiones realizó Erika Olivera sobre su padrastro. La atleta nacional, que hace pocos días fue confirmada como la abanderada para los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por la presidenta Michelle Bachelet, rompió su silencio y relató parte de su cruda infancia. Su padrastro abusó de ella durante 12 años, a vista y paciencia de su madre. Y su padre, un pastor evangélico. ¿Qué quieren que les diga? La primera semana del mes de julio, semana con la cual estamos dando inicio al segundo semestre de este año 2016, da cuenta de la nueva realidad que estamos viviendo, querámoslo o no. Esa es la realidad. Nuestro mundo está mostrando las características de las sociedades decadentes. Sociedades que sistemáticamente en el pasado han recibido el justo pago por sus malos hábitos y conductas. Las sociedades decadentes son conquistadas por otras sociedades emergentes. Lo hemos visto con Grecia, lo vimos con Roma, y da la impresión que esta sociedad es una sociedad decadente, donde la corrupción lo inunda todo, por todas partes. Si ponemos esta nueva realidad en el tamizaje bíblico, no podemos negar que nuestro mundo se va pareciendo al mundo descrito allí en Génesis 6. Aquí vamos allá, los invito a ir allá, busquen en su Biblia y comparen esta nueva realidad con lo que dice la Escritura, que vivió el mundo antiguo, que se corrompió el mundo antiguo y que la Escritura menciona aquí que los hombres tenían una conducta pecaminosa en general. Verso 5, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El verso 6 dice, y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Allí la palabra traducida como arrepentirse es mejor traducida como se entristece. Se entristeció Dios al ver que
su creación se había pervertido. Cuando leo noticias tan cercanas como las de Erika Olivera, ¿no creen que Dios se entristece por eso? ¿No creen ustedes que Dios, al ver a hombres que usan su nombre, que hagan eso, no creen que Dios no se duele? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Uno piensa, ¿verdad? Hace la proyección. Dios se entristece con el nivel al cual está llegando nuestra sociedad. Y ya uno no puede decir, mire, esto pasa en París, pasa en Ámsterdam, pasa en Sudáfrica. Está pasando acá, aquí, en Santiago, en la ciudad en donde estamos. Todavía no llega el tiempo que esto de poner fechas al retorno de nuestro Señor Jesucristo, la misma Escritura dice que solo el Padre sabe el día y la hora, pero no podemos volver la vista hacia el lado y decir, mire, aquí no está pasando nada. Eso sería como esconder la cabeza, igual como lo hacen las avestruces, que cuando ven venir el peligro, esconden la cabeza, como si eso las fuera a proteger. Bueno, nosotros también no podemos volver la vista al lado y decir, mire, aquí no está pasando nada. Algo está pasando. Como dice aquel viejo refrán, cuando el río suena es porque piedras lleva. Algo está pasando. Una nueva realidad se está dejando caer en nuestra sociedad. La nueva realidad es la realidad de un mundo trastocado, un mundo que está siendo arrastrado por fuerzas espirituales de maldad a una época conocida por Dios. Uno piensa, esta nueva realidad se parece a la realidad que vivieron los hombres de Sodoma. Aquí en Génesis 19, que es el relato continuo a la escritura que leyó don Marcelo hace un momento atrás, estos ángeles que fueron acogidos por Abraham. Verso 1 dice, Génesis 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Es bastante notorio lo que mencionó hace un momento atrás don Marcelo, esa costumbre que había en aquella época. ¿Ve? Llegan dos visitantes, Lot estaba a la puerta de la ciudad, y él inmediatamente ofrece llevarlos a casa, que se laven los pies, que se acuesten, que descansen, que coman. Uno piensa, en la actualidad eso no pasa. No, uno puede ir a cualquier lugar del mundo y caminar, y probablemente cruce de norte a sur una ciudad y pase la noche caminando, puesto que no hay esa actitud que era tan habitual en aquellos años. No obstante, algunos estudiosos han llegado a la conclusión de por qué Lot insistió tanto con los forasteros respecto de que pasaran la noche en su casa. Bueno, vamos a ver en el relato cómo se comportaron los hombres de aquella ciudad. Y dice aquí, en el verso 3, los ángeles le dijeron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho,
Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y entonces aquí uno empieza a hacer estos análisis, ¿verdad? La insistencia de Lot respecto de las visitas, ¿verdad? Era protegerlos. También de aquellos varones. Y aquí se menciona algo muy interesante, siempre me ha llamado la atención a esta escritura, porque dice aquí que entraron o rodearon la casa los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Se imaginan una sociedad así? Desde el más joven hasta el más viejo, desde aquel pequeño niño, no sé, de 14 o 13 años, pensemos, hasta un abuelito octogenario, todos teniendo una conducta sexual pervertida. Eso es lo llamativo. La escritura siempre es tan escueta. En pocas palabras dice mucho, porque dice aquí, todo el pueblo se juntó. No dice algunos del pueblo se juntaron, sino que dice todos los varones del pueblo se juntaron alrededor de la casa con una conducta sexual inapropiada o pecaminosa o pervertida de frentón. Así es que lo que vamos viendo es que esta nueva realidad se parece a esta realidad de Sodoma, de aquellos años. Esta nueva realidad también se parece a la descrita en Levítico 18. En Levítico 18. En Levítico 18 es el capítulo en donde están todos los actos de inmoralidad prohibidos. Los actos de inmoralidad prohibidos. Y si uno piensa y pone esta nueva realidad bajo el tamiz de las Escrituras, uno va encontrando ciertos parecidos. Pueden leer el capítulo completo de Levítico 18. Es un capítulo descarnado. Las cosas las dice sin ambaguez, claramente. No es que uno interprete las cosas de una manera, sino que al pan, pan, al vino, vino. El capítulo 18 de Levítico. Aquí, por ejemplo, podemos leer versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo el Eterno, firma aquella frase. Verso 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Eso dice la Escritura. Cuando uno empiezan con que mire los derechos humanos y toda la cosa. No, bueno, pero ¿sabe qué? La Escritura dice esto y no dice otra cosa. Dice, no te echarás con varón, como con mujer. Bueno, este mundo se va pervirtiendo y va mostrando su pecado. Y dice la Escritura, aquí un poco más adelante, en el verso 24, dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Los cananitas tenían una conducta inmoral tan grande que Dios usa la expresión, la tierra vomita a sus moradores. Y eso es lo que dice aquí, Levítico 18, verso 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores.
¿Cómo sería el pecado en aquella tierra que la Escritura usa esa expresión? Vómito. Los echaron fuera. Y uno va viendo en la actualidad cómo el mundo ha ido corrompiéndose en todos los aspectos, particularmente en el aspecto moral. Y Chile no está ajeno a esa realidad, lamentablemente. Los índices que muestran las conductas de las personas en los tiempos libres es realmente causa escozor, causa pudor mencionarlo. Hay unas estadísticas que mencionan cuáles son las ciudades con más adúlteros de Chile. ¿Han pensado eso? Tener una estadística y uno dice, bueno, ¿y cómo llevan esa estadística? Mejor ni preguntar. La nueva realidad se parece también a la descrita en Jeremías 5. En Jeremías 5. Antes de ser exiliado, los habitantes de Jerusalén tenían una conducta nefasta. Y cuando uno compara la conducta de aquellos con las noticias en la actualidad, uno no puede sino pensar que los tiempos se van pareciendo. En Jeremías 5, en el verso 1, Dios, aquí por inspiración, escribe a través de Jeremías lo siguiente. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios siempre mostrando misericordia con su pueblo. Si hay un justo, como aquí en la defensa de tesis que hizo Abraham con Sodoma, que Dios le manifestó, le expresó que iba a destruir Sodoma. Y Abraham dijo, pero bueno, ¿y si hay justos allí? ¿Castigarás a los justos por los malvados? Bueno, y aquí, años más tarde, siglos más tarde, Dios muestra esta misma actitud. Bueno, no es hombre para que cambie. Los hombres cambiamos, Dios no. Y entonces Él dice, mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y Dios dice, mire, yo voy a perdonar Jerusalén si hay un justo. Y la historia nos cuenta que, bueno, fueron llevados en cautiverio. Y dice, verso 2, aunque digan, vive el Eterno, juran falsamente. Dios reconociendo lo que había dentro de ellos. Y dice aquí, oh Eterno, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros, más que la piedra, no quisieron convertirse. Ya llega un punto en donde una persona entra dentro de esa categoría de incorregible. Incorregible. ¿Han pensado ustedes lo que significa eso? Que una persona ya no se corrija con las medidas terapéuticas que se apliquen para sanarlo. Dios nos libre a todos nosotros tener esa conducta, puesto que esa conducta es previa a la decadencia total. Todos podemos ser corregidos y de vez en cuando todos debemos ser corregidos. Pero cuando ya un hombre no acepta corrección, y aquí Dios dice, mire, los azotaste y ya no les duele. Que le den otro, no importa. Y ellos tenían esa conducta. Y dice verso 4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Eterno, el juicio de su Dios. Dice, iré a los grandes y les hablaré,
porque ellos conocen el camino del Eterno, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. En Israel, aquí ya se muestra una actitud confrontacional, dura, incorregible y sin acepción, de rey a paje, todos teniendo esa misma conducta. Uno piensa en este momento, hay sequías, hay inundaciones, hay catástrofes y uno ve cambio de actitud. ¿No? ¿Se acuerdan de Sumatra? Un tsunami gigante que ocurrió hace años atrás. Las iglesias se llenaron después del evento un par de semanas y luego volvieron a su conducta habitual, la cual era de una perversión sexual sin precedentes. En esas zonas, los padres venden a sus niñas pequeñas para prostituirlas con los europeos. Así se comportan. Viene un tsunami y uno dice, bueno, las personas van a entender que Dios es el que controla las cosas. Y hasta aquí no pasa nada. Dice aquí, verso 6, por tanto el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo he de perdonar? ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casas de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Así era la conducta moral, sexual de aquellos hombres. Y uno piensa en la actualidad, cómo prácticamente se incita a las poblaciones a pecar desde el punto de vista moral, sexual. Esta nueva realidad se va apareciendo a la descrita en Daniel 8. En Daniel 8:23, cuando se dice, hablando de los reinos de este mundo, se describe cómo sería el comportamiento de aquellos hombres en esos tiempos. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y aquí usé la expresión, se va pareciendo a este tiempo, porque la pregunta que muchas veces me he hecho es, ¿cuál será la medida de Dios cuando hace este análisis? Cuando los transgresores lleguen al colmo, allí entonces se desencadenarán los tiempos del fin. Quizás cuántas cosas todavía tendremos que ver, pero va esta sociedad, estas nuevas realidades se van pareciendo. Las transgresiones, ya sean morales y de toda índole, se van manifestando. Han pasado 20 años desde la aparición de la oveja Dolly. 20 años ya. 20 años no es nada, dijera la canción. Y lo que en esa época causó tanto escozor, duplicar genéticamente a una oveja. En la actualidad, muchas de las carnes que comemos han sido duplicadas genéticamente. En aquella época fue un escándalo y ahora es tan habitual que me parece sorprendente que tomar conciencia de que muchas de las carnes que quizás nosotros mismos hayamos comido sean duplicadas en laboratorio.
Usa una frase cuando el ser humano se pasa de la raya. Dios dice aquí en Génesis 19:13, cuando explican por qué van a destruir Sodoma y Gomorra, dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios. Por tanto, el Eterno nos ha enviado para destruirlo. La nueva realidad es que nuestro mundo se está aproximando al descrito en el Salmo 14. Aquí en el Salmo 14, vamos a ir allá. En el verso 1, dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Verso 2, el Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en este sentido es llamativo cómo la sociedad en su integridad se ha transformado en tan pocos años, como sociedad, lo digo. Yo siempre digo esto, miren, ¿sabe qué? Antes para buscar este tipo de noticias había que realmente escarbar en las noticias internacionales. Y como ustedes han podido ver hoy día, prácticamente todas las noticias han sido nacionales. Diarios al cual usted y yo tienen acceso a través del mundo físico o a través del mundo virtual. Es llamativo cómo la sociedad en su integridad se ha transformado en tan pocos años. Yo me recuerdo de los años en donde las autoridades eran probas. ¿Se acuerdan de esa palabra? Probas, probo, cuyo origen etimológico nos lleva al latín probus. Es un adjetivo que permite calificar a quienes disponen de probidad. Esta virtud se vincula con la rectitud y la honestidad de una persona. Un individuo probo, por lo tanto, es honesto, honrado e íntegro. Quienes son probos actúan de acuerdo a las normas morales de su comunidad y respetan las leyes sin cometer delitos ni faltas éticas. En la actualidad no veo esto en las autoridades. Me llama la atención este año 2016. A veces reflexiono, ¿cómo voy a recordar este año 2016? Este año 2016 lo voy a recordar como el año en que cambió mi percepción del mundo de las autoridades en Chile. Así, esa es como la conclusión que llevo, 7º mes del año. Y las palabras como penta, cabal, soquimís, todos los días en diario y las noticias, radio y televisión. En los tribunales está lleno de autoridades, todos los días. Me llega a dar risa, pero es verdad. No hay lunes en la mañana, Radio Infinita, que no hagan un comentario de cómo comienza la semana. Los escándalos de corrupción inundan Latinoamérica. Los comentaristas internacionales dicen que cada presidente que ha tenido Argentina, una vez que ha salido del mando, ha terminado en tribunales. Es como una estadística. ¿Para qué hablar de Brasil? ¿Para qué hablar del Perú? ¿Para qué hablar de...? Miren, en realidad no hay país que se salve. Uno piensa, esta semana hay un escándalo en Inglaterra, con un informe que se llama el informe Chilcot, de una investigación sumaria que se hizo respecto de la participación de Inglaterra en la guerra de Irak. En ese informe de armas bioquímicas que tenía Saddam Hussein, ha cobrado mucha relevancia aquello, puesto que muchos historiadores o comentaristas dicen qué tan distinto sería Irak y todo el Medio Oriente si Saddam todavía existiera. ¿Se acuerdan de aquello?
sacan a Saddam y entonces comenzó el caos. Y ahora, bueno, ¿quién le pone el cascabel a ISIS? Lo que se conoce como el cascabel al gato. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y entonces se ha hecho el análisis respecto a si habían argumentos sólidos respecto de aquello. Si las armas eran realmente, si existía algún informe. Bueno, el informe Chilcot ha descubierto, ha demostrado que aparte de la verbalidad, nunca hubo un informe escrito. Nunca. Es más, las personas que escucharon aquella reunión en donde se mencionaba cómo eran las armas químicas, concluyeron que se parecía a una película. ¿Se acuerdan de la película La Roca? La Roca, en donde había ahí una descripción de una arma química. Y la persona, el informante, ¿verdad? El espía secreto que estaba infiltrado en Irak, describió esa arma. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero bueno, el informe Chilcot, el miércoles salió este informe. Los escándalos se suceden en el mundo. Esta nueva realidad se acerca a lo que dijo Jesucristo respecto del tiempo de su regreso. El reino sería como en los tiempos de Noé, sería como en los tiempos de Lot. La nueva realidad está teniendo ribetes parecidos a los tiempos descritos desde hace ya mucho tiempo. Ahora bien, esta nueva realidad en la cual estamos todos inmersos nos debiera hacer reflexionar respecto de algunos tópicos en los cuales me voy a referir en esta segunda mitad del mensaje. Primero que nada, esta nueva realidad que vemos que se extiende de norte a sur, de este a oeste, ya sea de nuestro país o ya sea en el mundo en general, debiera hacernos reflexionar, primero que nada, tomar conciencia de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tomar conciencia. A veces no nos damos cuenta de ello. A veces no somos conscientes del tiempo histórico, si se quiere llamarlo, ¿verdad? En el tiempo en el cual estamos viviendo. En el mundo judío se usa una expresión para describir a la sociedad judía previa a la Segunda Guerra Mundial. Los judíos han hecho estos análisis de cómo se comportaban los judíos y cómo se comportaron los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Hannah Arendt, que es una filósofa judía de la posguerra, usó la expresión el paria consciente. El paria consciente. El término paria significa sujeto que no disfruta de los mismos beneficios o derechos que otros. Los judíos habían vivido en guetos durante prácticamente todo el medioevo. No solamente vivieron en guetos durante la Segunda Guerra Mundial. Las juderías habían existido prácticamente en todo el medioevo en Europa. Y entonces, pero algunos de ellos eran conscientes de aquello y otros no eran conscientes. Entonces, hay dos expresiones, el paria consciente y el paria inconsciente. Muchos judíos no pudieron discernir los tiempos que estaban viviendo. Ellos pensaban que habían sido asimilados por la cultura europea, que eran parte de aquella cultura, y por ser parte de aquella cultura, entonces iban a vivir lo mismo que vivían el resto de los europeos. No lograron darse cuenta del peligro que se les venía encima. Y es llamativo, muchos judíos no quisieron escapar de Alemania, aun cuando Hitler llegó al poder, bastantes años antes de
la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no quisieron escapar? Se negaron a creer lo que estaban viviendo, inconscientes respecto del momento que estaban viviendo. Solo algunos pocos tuvieron la visión para escapar de Alemania en aquella época. Y entonces uno va a hacer el momento o lo lleva a la vida actual, nosotros. Todas estas noticias nos debieran hacer reflexionar respecto de los tiempos que estamos viviendo, ser conscientes de aquello. Porque si estos tiempos no son los tiempos que preceden el retorno, hay que ver que cada día se parecen más. Puesto que algunas veces uno empieza a pensar, bueno, ¿cuánto tiempo queda? Uno no sabe cuánto tiempo queda. Bueno, tal vez queden décadas, no lo sabemos, pero debemos ser conscientes de los tiempos que estamos viviendo, cómo nuestro mundo tiene una nueva realidad, y esa nueva realidad se parece cada vez más a los tiempos descritos. Ahora bien, para ser conscientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Para tener conciencia debemos necesariamente mantener una actitud vigilante respecto de lo que acontece a nuestro derredor. Y eso fue precisamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si el padre de familia supiera cuándo viene el ladrón, ¿acaso no vigilaría su casa? Bueno, vayamos allá, Mateo 24, verso 42. Mateo 24, verso 42. Aquí Jesucristo usó la expresión velad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad es mantenerse despierto. Dice aquí, verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y entonces, para tener conciencia de los tiempos que estamos viviendo, uno tiene que mantener esta actitud de mantenerse preparado y velando. En segundo lugar, estos tiempos nos debieran hacer reflexionar. Y aquí en mis apuntes tengo, en segundo lugar, didácticamente hablando. Porque esto de ¿qué es primero, esto o aquello? Nosotros debiéramos reflexionar en nosotros mismos. No es solamente que uno esté analizando qué es lo que ocurre alrededor nuestro, sino también debemos estar reflexionando en cómo estamos. ¿Cómo estamos? En Lucas 21, verso 33. Lucas 21, verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo,
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, estas noticias debieran hacernos reflexionar respecto de cómo estamos. Así como debemos ser conscientes de los tiempos que estamos viviendo, deberíamos también ser conscientes respecto de cómo estamos. Y cuando digo cómo estamos, no me refiero al aspecto físico, definitivamente. Porque todos entendemos que mientras estemos en este cuerpo físico, vamos a sufrir el deterioro propio de los años. Es así. Querámoslo o no, vamos a envejecer. Es así. Querámoslo o no, nos vamos a enfermar. Esas son cosas propias del mundo físico en el cual vivimos. Vivimos así como en vasos de barro. Aquí en 2 de Corintios 4, verso 7, Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos estas verdades, tenemos este conocimiento, pero vivimos en el mundo físico. Y Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y más adelante dice, verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces, cuando digo ¿cómo estamos?, me refiero a esta última frase. ¿Cómo estamos en el área de las cosas que no se ven? Porque hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Las cosas que se ven son las cosas físicas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estoy en las cosas que no se ven? ¿Cómo estoy reaccionando frente a las experiencias de la vida? ¿Soy consciente de cómo estoy? Así como podemos ser conscientes de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, mirando a nuestro alrededor, así también puedo saber cómo estoy evaluando las cosas que no se ven en el interior. Y entonces aquí, la pregunta, ¿qué pienso? El único que puede saber cómo pienso soy yo y Dios. Pero, ¿cómo saber qué es lo que piensa el hermano o la hermana? La Escritura da consejos, pero los consejos son esos, consejos. Por ejemplo, Filipenses 4:8. ¿En qué pienso? Pablo, por inspiración, dijo, mire, piensen en cosas positivas. Concentren su mente a las cosas positivas. Dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ves? Concentrar la mente en las cosas positivas. La pregunta en este caso es, ¿qué pienso yo? ¿Soy obediente a este consejo o no?
debemos tomar conciencia de cómo estamos en las cosas que no se ven. Debemos ser conscientes de aquello. ¿Cómo pienso? ¿Qué pienso? ¿Soy obediente a los consejos que daba Pablo? ¿Qué también pienso yo de aquello? ¿O qué también pienso yo de aquel? Otra área de las cosas que no se ven es el área del mirar. Y entonces las preguntas. ¿Qué miro yo? ¿Qué mira usted? El único que sabe qué es lo que usted mira, ¿quién es? Yo. Y Dios, por supuesto, que me está mirando. Otro ítem es, ¿qué escucha usted? Años atrás escuché un adagio popular, el cual decía, a palabras infecciosas, oídos penicilínicos. ¿Es usted consciente de lo que escucha? La palabra. La palabra es algo que se ve, no es algo que no se ve. Pero lo que yo escucho, ¿qué es lo que yo escucho? ¿Son cosas positivas? ¿Son cosas de buen nombre? ¿Son cosas virtuosas? ¿Soy obediente para hacer el tamizaje a este respecto? Algunos días atrás, uno de ustedes me mandó un mensaje que dice, si no tienes algo bueno que decir de alguien, ¿qué dice aquel viejo refrán? Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. No digo nada. No digo nada. ¿Soy consciente de aquello? ¿De lo que no se ve? Entonces, volviendo al tema, esta nueva realidad debiera hacernos reflexionar respecto de cómo estamos. ¿Qué tan consciente estoy yo de mí mismo? ¿Qué tan alerta estoy yo respecto de los cambios negativos que suelen ocurrir en mi personalidad? De repente somos muy conscientes respecto de los cambios negativos de la sociedad actual. De hecho, la primera mitad de este sermón se basó básicamente en cómo está la conducta moral del mundo en general. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan consciente soy yo de mis cambios, particularmente cuando esos cambios son negativos? ¿Soy consciente o me he adaptado en el fondo? ¿Qué tan sensible soy respecto de mis cambios? A veces cuando uno cambia para bien, uno se alegra. Pero a veces cuando uno cambia para mal, uno no dice nada. De uno mismo, estoy hablando de mí mismo. A veces soy sensible respecto de lo que pasa afuera, pero no soy sensible de lo que pasa conmigo. Y volviendo al tema de este mensaje, estamos viviendo tiempos especiales. Estamos viviendo una nueva realidad que se parece a los tiempos del fin. ¿Qué tan consciente soy yo de mí mismo, de esas cosas que no se ven? En tercer lugar, esta nueva realidad debería llevarnos a reflexionar respecto de nuestros roles en esta sociedad. ¿Qué tan adaptado estoy a esta sociedad? ¿Estoy adaptado o estoy asimilado? La asimilación. Uno pasa a ser parte de la sociedad en la cual está.
¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, no os conforméis a este siglo. Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino por el contrario, transformaos. No se adapten a este siglo, no adaptarse a este mundo. Repetidamente las Escrituras nos dan el consejo de no parecernos a este siglo o era. No adaptarnos a estas nuevas realidades. No dejar de sorprendernos. Sería terrible que uno ya pierda la capacidad de asombro. Aquí en este libro, que lo encontré en la calle, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un superviviente de los campos de exterminio de Auschwitz, dice aquí algo que me parece interesante en este sentido. Aquí el autor escribe lo siguiente, dice, fue Lessing quien dijo en una ocasión, hay cosas que deben haceros perder la razón, o entonces es que no tenéis ninguna razón que perder. Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Ahora bien, uno piensa o reflexiona en aquella frase. En este mundo anormal que estamos viviendo, lo normal es anormal. En este mundo actual. Véanlo, piénsenlo, van a pasar, yo pienso, bueno, no sé cuántos años, pero uno ha ido viendo ahora nuestra postura frente al homosexualismo, por ejemplo. En el mundo es normal. Y si uno se le ocurre hacer algún comentario y decir, mire, ¿sabe qué la Biblia dice tal cosa? No, mire, usted es un retrógrado. Usted ya es alguien que no merece, no tiene cabida en esta sociedad. Y uno dice, pero eso no es normal. Y los que han dicho aquello han terminado en tribunales. No debemos adaptarnos a este mundo. Lo malo es malo y punto. Dios ha determinado lo que es bueno de lo que es malo. Lo malo no tiene matices. Lo malo es malo y en estos tiempos de nuevas realidades debemos ser conscientes de aquello. No debemos ser parte de este mundo. En cuarto lugar, esta nueva realidad o estas nuevas realidades debería llevarnos a reflexionar respecto de nuestras certezas. De nuestras certezas. Certeza viene de cierto. Estas nuevas realidades debieran hacer pensar a nosotros respecto de nuestras convicciones. Nosotros creemos fielmente que Jesucristo regresará y que instaurará un reino en esta tierra y que corregirá a este mundo pecador. Nosotros creemos eso. Aunque en el mundo, cuando uno hace estas aseveraciones, aunque las personas se rían, esa es nuestra convicción. Ahora bien, entendemos que antes que vengan esos tiempos de consuelo para toda la humanidad, va a venir un tiempo de corrección. Aquí en 2 de Pedro, en 2 de Pedro 3, en el verso 1, Pedro hablándoles a su generación, a sus hermanos en la fe, antes de morir, dice, verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo,
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro estaba dando estos consejos, podríamos decir póstumos. Dice verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el tiempo de la creación. Esto estaba profetizado. En los tiempos finales, el mundo en general se llenaría de escépticos. Escépticos. Escéptico es el que no cree. El que no cree. Y uno va viendo en la actualidad cómo la inclinación religiosa ha ido perdiendo vigor en todo el mundo. En todo el mundo. Las iglesias son más pequeñas. Los miembros de las iglesias se van achicando. El mundo se iba a llenar de escépticos. Sin embargo, Pedro dice en el verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro trae a colación esto y les dice a los hermanos, les despierta el entendimiento a través de esta exhortación. El mundo de Noé pereció bajo el agua. Eso es una realidad, es una certeza. Y si el mundo de aquel entonces pereció en agua, ¿ustedes creen que este mundo pecaminoso que se parece al de Noé no va a ser corregido? Claro que sí. Claro que sí. Por eso esta nueva realidad debiera traer a colación estas escrituras, porque nosotros somos parte de esa generación. Y debiera confirmar nuestra fe, más que apabullar nuestra fe. Si en el pasado el mundo fue corregido, en el futuro va a ser corregido. Y si nosotros tenemos esa certeza, ¿qué dice Pedro? Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Estar vigilantes respecto de lo que acontece en el mundo, de ser conscientes de la nueva realidad que estamos viviendo, debiera hacer que nosotros intentemos por todas las medidas posibles cumplir con esto. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nuestras responsabilidades como creyentes, que sabemos que estas cosas van a acontecer. Dios va a corregir al mundo por su pecado. Bueno, la pregunta es, ¿qué tan pecador o no soy yo? Porque no va a hacer cosa que Dios me corrija a mí. Porque yo no he tenido una conducta santa y piadosa. Debemos ser conscientes de aquello. El análisis de nuestro mundo actual, con sus noticias que dan cuenta de una nueva realidad, debiera hacernos reflexionar en nuestras convicciones. O dicho de otra manera, debiera hacernos reflexionar respecto de la fe, de mi fe. ¿Cómo estoy? Y Pedro dice que este esfuerzo debe ser hecho con
ahínco. Debemos esforzarnos con ahínco en cambiar nuestra vida carnal por una vida que tienda a lo espiritual. Debemos luchar por tratar de vencer. Debemos luchar para vencer. Y nuestra lucha no debe ni puede ser transitoria. Esto no es, hermanos, esta carrera espiritual no es una carrera de un par de años. No es una carrera de un par de meses. Es una carrera hasta que venga Jesucristo. Y por eso aquí un señor que se llama Bertolt Brecht escribió algo que me parece que es interesante que nosotros lo escuchemos. Dice, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. La nueva realidad debiera traernos al buen camino. Ese camino estrecho que conduce a la vida eterna. Y debiera hacernos reflexionar respecto de los tiempos que estamos viviendo, más también debiera hacernos reflexionar respecto de cómo estamos en lo personal. Buenas tardes a todos.